Bien, vamos a avanzar por el estudio que hemos traído hasta el momento. Nos encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 2. Les quiero rogar, por favor, vamos a estar quietos en el momento de la enseñanza. Evitemos estar pasando y estar moviéndonos para que no sea un elemento de distracción y para que no nos perdamos de lo que estamos viendo en esta mañana. Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 17. Si ya lo tiene, puede decir amén. Versículo 17 del capítulo 2 dice la palabra del Señor. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Vamos a estar observando estos pasajes, meditando en ellos que acabamos de leer. Y lo primero que encontramos que nos dice la palabra de Dios es que sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este pasaje se encontraba citado en el Salmo 69:9 y deja ver al Mesías siendo consumido por el celo de la casa de Dios. ¿Recuerdan qué había ocurrido de lo que hablábamos el domingo anterior? Los pasajes que estudiábamos con anterioridad. ¿Recuerdan esa escena allí en el templo? Mercaderes en los atrios de aquel lugar, cambistas haciendo la transacción de cambiar la moneda extranjera por la moneda que los judíos debían dar en el templo, vendedores de bueyes, ovejas, palomas. Pero también vemos al Señor Jesucristo haciendo un azote, limpiando ese lugar, depurándolo, sacando a toda esta gente y diciéndoles: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Estos hombres, estos mercaderes que se encontraban en aquel sitio, estaban actuando en contra de la santidad que merecía aquel lugar. Por lo cual el Señor estaba completamente absorto, estaba lleno de gran celo por la pureza de la casa de Dios. Al punto que los discípulos recordaron este pasaje: el celo de tu casa me consume. Este pasaje es citado 7 veces en el Nuevo Testamento y nos deja ver que hay ocasiones o momentos en los cuales es justificable sentir celo por las cosas de Dios, por aquello que está relacionado con la gloria del Señor.
Al apóstol Pablo le ocurrió cuando llegó a la ciudad de Atenas. ¿Recuerdan aquel pasaje en donde el apóstol encontró aquella ciudad entregada a la idolatría? Y dice la palabra que se enardecía su espíritu. Y a nosotros, ya como aplicación y reflexión, ¿qué nos enardece? ¿Qué nos devora y nos consume? ¿Sentimos ese mismo celo por la casa de Dios cuando vemos a un hermano pecando? ¿Sentimos celo por la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, que sabemos que en el Nuevo Testamento somos nosotros? Cuando vemos que alguien está obrando mal y oramos por él, lloramos por él, intercedemos por esa persona, le advertimos, le alarmamos, hacemos algo o pasamos indiferentes. El celo por tu casa me consume. Por otra parte, este pasaje nos revela a un Señor Jesucristo que es celoso. En la Biblia encuentro que Dios es celoso. Hay un pasaje por allá en el libro del profeta Isaías que dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero aquí encuentro al Señor Jesucristo sintiendo celo. El Señor Jesucristo es celoso porque hay cosas que solamente le pertenecen a Él. ¿Como cuáles? La gloria, la adoración, la santidad. Son cosas que son exclusivamente de Él. De aquí que se enardezca y sea devorado, ya que legalmente la santidad, la adoración le pertenecían a Él. Ahora, como Señor y sustentador de todo lo creado, es justo que la creación le adore y que le dé la gloria que le pertenece a Él, al Señor Jesucristo. Pero nuevamente, con respecto a nosotros, ¿permitimos que el celo por el Señor nos enardezca? Podemos hacernos esa pregunta cada uno de nosotros. ¿Será que el celo por la casa de Dios nos consume? ¿Será que al contemplar tanta idolatría, tanta falsedad como la que vimos en esta semana que hace poco pasó, donde la gente se entrega completamente a la idolatría, sentimos ese mismo celo como lo sintió el apóstol? ¿Será que ver a tantas almas perdiéndose, engañadas, produce en nosotros un ardor, un deseo de hacer algo? Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos, aunque las palabras y las acciones del Señor eran una señal suficiente, aquí se encontraban probablemente los principales líderes religiosos de la nación de Israel. Seguramente todo lo que ocurrió en el templo llegó a oídos del gran concilio judío y del Sanedrín. Entonces le dijeron al Señor: si mediante lo que hiciste declaras que tú eres el Mesías, entonces demuéstralo con una serie de milagros. La nación de Israel constantemente estaba pidiendo milagros y señales. Recuerdan que por ahí en el Nuevo Testamento hay un pasaje en donde dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Constantemente la nación de Israel querían ver cosas extraordinarias
cosas milagrosas, porque a través de su historia nacional ellos estuvieron siempre acostumbrados a esto. A través de la historia de la nación Dios hizo muchos milagros. Podemos recordar el paso por el Mar Rojo, las plagas en Egipto, el agua saliendo de la roca, las codornices cayendo sobre el campamento de los judíos, el maná del cielo, sus vestidos, su calzado no se envejeció durante 40 años. Ellos estaban acostumbrados a ver milagros. Como recuerdan cuando el profeta Elías llega allí y también ora al Señor, hace el holocausto allí con los profetas de Baal en el monte Carmelo, y él pide que descienda fuego del cielo, y eso era lo que estaban acostumbrados a ver los judíos, señales, cosas extraordinarias de parte de Dios. Ellos asociaban la autoridad de un siervo con lo que pudiese presentar milagrosamente. Mas nosotros, como iglesia de Cristo, no actuamos de la misma forma, porque sabemos que Satanás es un engañador y un imitador de lo que Dios hace. ¿Recuerdan también allí en Egipto a estos hombres que estudiábamos en la carta a los hebreos, Janes y Jambres? ¿Quiénes fueron ellos? Ellos andaban con Janes y Jambres. Lo vimos en el estudio. Se oponían a Josué, A Moisés. Eran los encantadores y los hechiceros en Egipto que remedaban los milagros que Dios hacía por medio de Moisés. Satanás siempre ha sido un imitador y un falsificador de lo que Dios hace. Entonces, por esta razón, por esta causa, nosotros no nos guiamos por los milagros, nosotros no nos guiamos por las señales. Recordamos las palabras del Señor cuando dijo: más bienaventurados los que creyeron sin ver. La pregunta ¿qué señal nos muestras de parte de los judíos? Nos deja ver que ellos admitían la legitimidad de alguien que hiciese cosas como las que llevó a cabo Jesús, solo si podía demostrar que tenía una comisión divina. Él debía presentar ante ellos señales milagrosas, tal como las hizo el profeta Elías en sus días. Pero frente a esta petición, el Señor Jesucristo no hace nada. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que el Señor hubiese podido haber hecho alguna clase de milagro delante de ellos para que creyesen? El Señor podía haberlo hecho. Pero Jesús no obra para satisfacer la curiosidad o los meros caprichos de la gente. Él actúa en su soberanía cuando es oportuno y conveniente, cuando se trata de dar gloria a Dios. Es interesante ver cuánta gente hoy en día le continúa diciendo al Señor: ¿qué señal nos muestras? Y frente a dicha petición, el Señor continúa respondiendo de la misma forma, de una manera velada, para que solo entiendan los que deben hacerlo. ¿Desea ver milagros? ¿Desea ver señales y cosas extraordinarias? Entonces pídaselas a Satanás, a los brujos o a los hechiceros. Pero si desea que el Señor Jesucristo haga algo en su vida, entonces crea que Él murió, que Él derramó su sangre por limpiarle de todos sus pecados, crea que Él venció la muerte
y resucitó al tercer día. Confíe en Él, deposite en Él toda su confianza y el Señor obrará. En este versículo 18, los judíos cuestionaron la autoridad de Jesús por sacar a los mercaderes del templo. Entonces pedían un milagro o algún tipo de señal. Le dicen: ¿qué señal nos muestras para hacer esto? ¿Qué milagro puedes hacer? ¿Qué nos puedes mostrar para actuar así? Y frente a la negativa del Señor, no hay dudas de que estos hombres cerraron cada vez más su corazón hacia Él y se estaban llenando cada vez más de motivos en su contra. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Como respuesta, el Señor les habla veladamente y solo el oyente perceptivo comprenderá sus palabras. Y ninguno de los que estaban aquí presentes lo eran. Aún vemos que ni siquiera sus mismos discípulos, porque ellos tampoco entendieron las palabras del Señor, sino hasta tiempo después. Ahora, la palabra griega que aparece aquí para templo, el versículo 19, se refiere al santuario interno, mientras que la palabra templo que aparece en el versículo 14 y 15 hace referencia al área del templo. El templo fue construido como morada de Dios, aunque siendo Él omnipresente, no necesitaba de ningún lugar físico. Sin embargo, ordenó y permitió que se construyese aquel lugar para manifestar su presencia de una forma especial. Inicialmente, esa luz sobrenatural que habitó en el tabernáculo, luego estuvo en el templo, allí en el lugar santísimo, detrás del velo grueso sobre el propiciatorio y las alas de los querubines. La gloria flotaba sobre el arca del pacto y el propiciatorio en el lugar santísimo. El Señor hizo esto para afirmar su presencia entre su pueblo. Ahora, si hacemos un recuento acerca de la historia del templo, sabemos que el primer templo fue construido ¿por quién? ¿Quién construyó el primer templo en la historia de la nación de Israel? Salomón. El primer templo fue el templo levantado por Salomón. Recuerdan que David quería levantarlo y Dios le dijo que no, porque había derramado mucha sangre y que lo haría su hijo Salomón. Salomón levantó este templo, el cual fue destruido después por los filisteos y se llevaron el arca. Luego aparece un segundo templo que fue el construido por Zorobabel cuando los exiliados judíos regresaron de Babilonia. En ese segundo templo fue donde un hombre llamado Antíoco Epífanes realizó algo grotesco. ¿Alguien sabe la historia? Sí, sacrificó cerdos. Colocó en el santuario una estatua de Zeus y en el lugar donde se debía ofrecer sacrificios para Dios, sacrificó cerdos. Antíoco Epífanes, cientos de años atrás del Señor. Eso ocurrió en el segundo templo, en el de Zorobabel. Luego aparece un tercer templo que realmente fue la reconstrucción del antiguo templo de Zorobabel en los días del rey Herodes el Grande. Este rey, para congraciarse con los judíos, inició la labor alrededor del año 18 antes de Cristo.
De tal forma que embelleció el antiguo templo de Zorobabel, lo expandió, lo hizo más grande, lo reedificó e invirtió allí mucho trabajo, porque parece ser que la obra estuvo completamente terminada hacia el año 63 de nuestra era. Es decir, si inició hacia el año 18 de la edad pasada y terminó en el año 63 de nuestra era, quiere decir que esta reconstrucción obrada por Herodes duró más de 80 años, aproximadamente 80 años. Este templo que Herodes construyó seguía la estructura básica del templo de Salomón, contaba con hermosos pórticos, atrios y esplanadas que lo hacían más grande que el primero. Este lugar era el centro de la adoración judía y todo hebreo se sentía orgulloso de aquel lugar, porque allí era donde tenían comunión con Dios, el Dios de Israel. Entonces, teniendo todo esto en mente, podemos pensar lo ofensivo que fue para estos hombres escuchar al Señor decir: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Más adelante veremos a los mismos líderes religiosos acusando al Señor por estas palabras delante de Caifás. Pero la afirmación del Señor Jesucristo no se dirigía a ese imponente lugar, porque ese sitio hacía mucho tiempo había dejado de ser casa de Dios. Ya no era el sitio donde la gloria se manifestaba, sino solamente un epicentro de religiosidad. Entonces, al decir: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, el Señor Jesucristo está diciendo: si matáis mi cuerpo, o cuando matéis mi cuerpo, me levantaré de la tumba. Esa era la señal que el Señor les estaba dando a aquellos judíos incrédulos. El Señor hablaba de sí mismo, el verdadero lugar donde la gloria de Dios se hizo presente, donde la gloria de aquella casa fue mayor que la primera. Los judíos siempre esperaban tener un templo más grande y más poderoso, un templo más hermoso, pero ¿para qué un lugar así si ya Dios no estaba allí? Ahora, el Señor Jesucristo no está ordenando aquí literalmente: destrúyame, mátenme. No debe entenderse de esa forma. Es como cuando un abogado le dice a su cliente: da este paso y estarás acabado. No le está ordenando que dé ese paso. Lo que le está diciendo es: si das este paso, seguramente estarás acabado. Entonces, de esa forma el Señor le estaba hablando aquí a los judíos: si destruyen mi cuerpo, si destruyen este cuerpo, este templo, al tercer día lo levantaré. Solo Dios podía decir algo así. ¿Quién puede decir: quíteme la vida y en 3 días voy a levantarme de la tumba? Ninguno. Pero el Señor Jesucristo lo dice porque Él es Dios. Ahora, miramos que en el pasaje el Señor Jesucristo dice que Él mismo lo levantará, es decir, que Él mismo se resucitaría. Pero encontramos otros pasajes en donde la palabra de Dios nos dice que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, y también otros en donde dice que lo hizo el Espíritu Santo. Entonces, ¿hay contradicción en esto? No. ¿Quién obró
en la resurrección del Señor Jesucristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios en naturaleza y también en actuación. Muchos podrían preguntarse aquí, bueno, pero ¿por qué Jesús no obró un milagro? ¿Por qué no le dio a estos hombres la señal que le estaban pidiendo? ¿Por qué no se proclamó inmediatamente el Mesías? ¿Por qué una respuesta tan oscura y misteriosa como la que tenemos por delante? Realmente, al responder de esta forma, el Señor está hablando de la mayor y más importante señal que podía mostrar a aquella generación. Era la prueba más clara y contundente de que Él era Dios y de que su autoridad mesiánica era irrefutable. El Señor le dice a sus compatriotas, ¿me piden una señal? ¿Quieren ver una señal? Les daré una. Al tercer día de mi muerte en la cruz, resucitaré y me levantaré. Esa era la señal. Y la señal de la resurrección se constituyó en una referencia usada continuamente por los apóstoles durante la iglesia del primer siglo. Cuando ellos iban a predicar a los judíos, siempre la prueba más clara, por así decirlo, la prueba reina, era la resurrección del Señor, que demostraba que Él es Dios. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Estos judíos o autoridades religiosas erraron completamente a las palabras del Señor, no las comprendieron, porque estaban más interesados en las cosas terrenales y materiales que en las verdades espirituales. El único templo en el que podían pensar era el que se encontraba en ese momento enfrente de sus ojos, aquel que fue reconstruido, remodelado y ampliado por Herodes. Dice la palabra, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Se han de discernir espiritualmente. Estos hombres no tenían al Espíritu de Dios, eran unos hombres naturales y por ende no podían comprender las palabras de Cristo. ¿Cómo iba a ser que este corrupto sacerdocio, ese liderazgo de Israel, entendiese las solemnes palabras del Señor? Cuando existe apego por las cosas materiales y temporales, qué difícil se hace recibir las verdades celestiales, espirituales y eternas. Y le dicen al Señor, en 46 años fue edificado este templo. Sabemos que todo el asunto de la reconstrucción y remodelación, como ya lo dije, duró aproximadamente 80 años. Pero aquí el historiador Flavio Josefo nos explica que cuando el Señor visitó el templo en Jerusalén, llevaban 46 años trabajando. Esto fue una obra tan costosa que habían aproximadamente 18,000 hombres empleados en ella. Imagínense la magnitud de esta labor. Humanamente hablando, era inconcebible que la labor de tanta gente por tanto tiempo fuese superada por un hombre que al parecer decía cosas descabelladas. Ahora, ¿el Señor Jesucristo hubiese podido levantar ese lugar en un instante?
Él tenía todo el poder para hacerlo, porque como lo observamos en el capítulo 1, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. El Señor tiene suficiente poder para hacer algo así, y más todavía, porque aquí le estaba diciendo a estos hombres: voy a hacer algo que se llevará con más poder, y es vencer la muerte, resucitar y levantarme de la tumba. ¡Qué tremendo! Algo interesante en lo que podemos pensar aquí es que aunque el Señor no destruyó ese templo en Jerusalén, sí profetizó su destrucción y su desolación. ¿Recuerdan estas palabras que el Señor dijo cuando llegó allí a la parte alta de la ciudad de Jerusalén? Dice más adelante Juan, capítulo 11, versículo 35, que al ver la ciudad Jesús lloró. Jesús se conmovió al ver la ciudad. Y allí en aquel lugar el Señor dice estas palabras: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Su casa era dejada desierta. Aquel lugar en donde Dios en otro tiempo se manifestó ya estaba desolado. La gloria se había ido. Y el Señor dice: y no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel volverá a ver a su Mesías cuando le reconozca y haga lamentación por él. Y dice también el Señor con respecto a este lugar y a Jerusalén, dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Podemos pensar en algo: 80 años esforzándose, trabajando en reconstruir, remodelar y embellecer ese lugar, en ampliarlo, en hacerlo más hermoso, para que solo 7 años después de terminada la obra, porque duraron 80 años trabajando, terminaron en el año 63, y hacia el año 70, Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, destruyó completamente la ciudad y el templo. Arrasó con todo. Masacró a miles de judíos dentro del templo. Dicen los historiadores que esto fue un acontecimiento tan terrible que mientras estaban matando a los judíos en aquel lugar, ellos gritaban: la gloria se ha ido. «80 años trabajando en ese sitio para que a los 7 años de terminada la obra quedara completamente arrasado y no quedase piedra sobre piedra». Las palabras del Señor se cumplieron completamente. Entonces, como reflexión para nosotros podemos pensar: ¿para qué edificar y hacer cosas en nuestro propio esfuerzo, sin contar con la voluntad de Dios? ¿Para qué invertir toda una vida en algo que no trascenderá? ¿Para qué tanto esfuerzo, tiempo, dinero invertido si todo desaparecerá y pronto dejará de ser?
Sabemos cuál es el futuro de este mundo. Y lo observábamos hace poco cuando estudiábamos el pasaje, porque el mundo pasa y todos sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mejor invertir en los tesoros celestiales. El Señor dijo: haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, donde ni los ladrones minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y termina nuestro pasaje diciendo: y tú en 3 días lo levantarás. Esta afirmación iba cargada de desprecio, sorpresa e incredulidad. ¿Alguien como tú vas a levantar este lugar en 3 días? Todos los hechos demuestran que las palabras del Señor, aunque no las entendieron, tampoco las olvidaron. Más adelante veremos al Señor siendo acusado por esas mismas palabras delante de Caifás, el sumo sacerdote, y llevaron allí unos testigos y dijeron: este hombre dijo que destruiría el templo en 3 días y que lo levantaría. Completamente fuera del contexto. También los vemos allí cuando el Señor estaba colgando de la cruz. Recuerdan que pasaba la gente y le decía: ¿tú no eras el que decía que ibas a destruir el templo? ¿Tú no decías que podías derribar ese lugar y que al 3er día lo levantarías? Entonces sálvate, bájate de la cruz. Por esas palabras del Señor Jesucristo fue más adelante condenado. Versículo 21 y termino. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo en donde la gloria del Verbo eterno se había encarnado. Juan introduce este comentario para dejar claro a nosotros los destinatarios gentiles, así como lo ha hecho con anterioridad en otros pasajes. Él aclara: el Señor llama a su cuerpo templo, como también los cuerpos de los creyentes son llamados templo del Espíritu Santo. Podemos pensar, si era incorrecto deshonrar ese lugar construido en piedra y en madera, ¿cuánto mayor deshonrar el templo del Espíritu Santo? Si hacer algo en contra de ese lugar era ofensivo, ¿cuánto mayor deshonrar con el pecado el lugar donde Dios habita actualmente, que somos cada uno de nosotros? Porque la palabra nos dice que somos templo del Espíritu de Dios. Hay un pasaje que dice que la santidad conviene a la casa de Dios. El apóstol Pedro dice que debemos ser edificados como piedras vivas en ese templo espiritual. Y también dice: como hijos obedientes, no se conformen con los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia. Porque como aquel que los llamó es santo, es decir, Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Tenemos una santidad posicional en Cristo, pero también debemos de buscar la santidad práctica en nuestras vidas. No en cierta ocasión hablaba con un cristino, crispeto, que se hace llamar cristiano, entre comillas,
y este hombre veía pasar a una mujer en minifalda o en pantalón ajustado y llegaba y decía, uy, uy, qué tremenda catedral. Eso es una pseudo espiritualidad que no conviene a la casa de Dios. Una persona así, lo mejor que puede hacer es solamente una cosa: arrepentirse, convertirse, nacer de nuevo y ser salvo. Entonces, hermanos, no pretendamos ser casa de Dios y vivir de una forma que desagrade a nuestro Señor. La santidad conviene a la casa de Dios. Si Dios habita en cada uno de nosotros, busquemos la santidad en toda nuestra manera de vivir.